Voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras silvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Deseo con mi temor, llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero. al revés,
la gente su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero. Buena tarde para todos. Aquí comienza el sexto encuentro de los especiales de Hechos. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya hemos iniciado. En la operación técnica y con su asesoramiento artístico técnico, Pablo Duarte nos pone al aire desde Radio Hermes hacia vos. Nosotros estamos aquí en el estudio, vos estás en algún punto de este infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad, porque este encuentro tendrá su presente cuando vos lo dispongas, porque vos elegís. Y tenés dos opciones. Una es hacerlo en forma directa, entonces ya estás viéndonos, escuchándonos a través de la radio, www.radiohermes.com. La otra es que también nos podés estar viendo en directo a través de las redes, en Instagram, por ejemplo. Estamos saliendo al aire directamente. Y si no, la otra opción es en diferido, y ahí se redobla la magia, porque vaya a saber uno en dónde voy a estar yo, en dónde vas a estar vos, en dónde estaremos nosotros. Pero ese va a ser nuestro presente, en donde nos encontremos. Y eso lo podés hacer a través de YouTube. Vas al canal de Radio Hermes, buscas Hechos de Palabra, y ahí en Hechos de Palabra están los especiales de Hechos. Y la otra es a través de el podcast de la emisora, a través de Spotify, a través de iVoox, y debe haber otras formas, seguramente, porque Hermes tiene presencia cada vez en más espacios, y allá vamos. Cuando comenzamos el programa de hoy, escuchábamos a Caetano Veloso haciendo Vuelvo al Sur. Caetano Veloso nació el 7 de agosto de 1942 en el estado de Bahía, Brasil. Nació en una familia que ama la música. A los 9 años compuso su primera canción. Estudió arte en la Universidad de Salvador de Bahía. A fines de 1966 obtuvo su primer éxito junto a su hermana María Bethania, y en 1967 grabó Domingo, su primer álbum, con Gal Costa, junto a Gilberto Gil. Gal Costa, María Bethania y otros fueron uno de los promotores, junto con él, del tropicalismo, movimiento cultural cuyo objetivo era la reevaluación de la música tradicional brasileña. En 1962, Gaetano grabó su primer álbum como solista, y su música cruzó las fronteras con su controvertida Está prohibido prohibir. Debido a la dictadura que asolaba a Brasil, Caetano se vio obligado a exiliarse en Londres. 3 años más tarde regresó a Brasil y grabó Araca Azul, un disco experimental. En 1981, con otras palabras, su fama se extendió a todos los rincones del mundo. De ahí en más, su voz, su presencia y su palabra están en las más valiosas, amadas y populares, trascendiendo como pocos en las nuevas generaciones. El 7 de agosto de 2012, en su 70 aniversario, Caetano recibió un hermoso homenaje de artistas de todo el mundo, y con la participación de cada uno de ellos se grabó un álbum, tributo a Caetano Veloso. Hoy
nos va a acompañar con sus maravillosas interpretaciones. Y en el inicio del programa te dije, disfrutamos de Vuelvo al Sur, luego escucharemos interpretando Luna Rosa y para finalizar Come Prima. Lo vamos a descubrir a Caetano cantando en italiano y todo tiene su porqué, lo vamos a ir descubriendo. Te decía que este es el 6º encuentro en los especiales de Hechos junto a Adriana Bernardotti en el día de hoy. Adriana es investigadora en el campo histórico-social, escritora, actriz, directora de teatro y nos trae una columna muy, muy convocante, muy interesante. Migrantes, temática sobre la que Adriana ha trabajado y trabaja como investigadora, poniendo su mirada en nuestro país y en otros países del mundo. La migración, el exilio, son hechos cotidianos a lo largo de la historia en las diversas sociedades y culturas que conviven en este planeta y que probablemente compartan puntos de similitudes y diferencias. Esta conversación es una oportunidad para escuchar, reflexionar, responder interrogantes y abrir otros, así como para conocernos y confirmarnos en nuestra identidad argentina. Eso depende de cada quien. Recién llegada de Italia, Adriana Bernardotti nos contará sobre su último trabajo en Resistenza, documental sobre el exilio argentino en Italia. Y también después vamos a reunirnos con ella y vamos a hablar sobre el éxito de este documental que te puedo garantizar es maravilloso. Después vamos a ver un tráiler. Bienvenida, Adriana. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alicia, por la invitación. Gracias, Pablo. Gracias a Radio Hermes. No, contenta de estar acá, de estar de vuelta, volver al sur. Y sí, vamos a hablar de idas y vueltas, de idas y retornos, de exilios y de movimientos y de otras yerbas, sí, de identidades, sí, de búsqueda cosa que de sí mismo. Claro, cosa que está siempre vigente, lamentablemente. Exacto. Forma parte de la vida del ser humano. Te pregunto, esto de las migraciones y las migraciones en especial por exilio, se remontan a épocas muy, muy lejanas, ¿verdad? Sí, claro que sí. De otras culturas. De otras culturas, sí. Los griegos, por ejemplo, claro, ¿no? Que decretaban el ostracismo. Claro. Sí, claro, por supuesto que sí. Y nosotros además siempre hemos recibido migrantes. No, me acordaba en este momento cuando me preguntabas, me tocó hacer un trabajo, una experiencia muy hermosa, yo soy historiadora, ¿no? Y estaba trabajando en un archivo italiano, yo viví 17 años en Italia, y estaba haciendo una investigación sobre otro tema, no tenía que ver con las migraciones, sobre historia italiana, sobre historia social, que es lo que la razón por la que me moví, la que fui allá, ¿no? hacia Italia en su momento. Y me llama el director del archivo, era un archivo de Reggio Emilia, un archivo de provincia, porque habían encontrado, o había un fondo documental que correspondía al Río de la Plata, y tenían extendidos, ¿no?, en una enorme mesa con algunos jóvenes investigadores de archivística, ¿no?, que estaban trabajando sobre esto que había aparecido en el archivo nuevo, esta nueva donación, y era el fondo de Zucchi. Y claro, veo, y era la Plaza de Mayo, todo en los años 1820, las calles de Buenos Aires. Y bueno, fue hermoso porque me posibilitó hacer un trabajo cultural importante, interesante, poniendo en contacto al archivo con la Universidad de Buenos Aires en ese momento, con el departamento, bueno, la gente de arquitectura, la gente también de historia, de donde yo provenía. Porque fue el arquitecto, por ejemplo, que
que hizo las primeras, era un escenógrafo, eso era además lo interesante, él era un escenógrafo, era un exiliado, fue un exiliado también por el Risorgimento, las luchas del Risorgimento italiano, y llegó como exiliado, como habían llegado otros de los primeros italianos, por ejemplo, Claro. llegaron así, y organizaba las fiestas, como escenógrafo que era, uno de sus primeros contratos fue hacer las fiestas mayas, o sea, las primeras celebraciones del 25 de mayo, Qué que ordenaban toda la bárbaro, ciudad, qué y están los lindo. dibujos y como la pirámide y todo eso. Qué bárbaro. Maravilloso, qué maravilloso. bárbaro. Y Además qué de linda otras experiencia, obras. qué linda experiencia para vos, porque vos tenés los elementos para disfrutarlos, pero también tenés esa cosa que tiene cualquier ser humano de estar en otro lugar y encontrarte con algo que está en tus raíces, como es tu propio país y narrado por argentinos que tuvieron que irse. Qué fuerte y qué linda dentro de lo que significa esa situación haber vivido eso. Contame a ver cómo fue, porque la propuesta que habíamos hecho hace un tiempo, ¿te acordás que vos viniste para contarnos sobre tu participación en una obra de teatro dirigida por el maravilloso escritor y director y psicoanalista Rafael Calomino? Y viniste con él y estuviste comentando fuera del aire que hacías este viaje a Italia. Me contaste algo sobre tu formación y yo vi el abanico inmenso para que vinieras a hacer un especial aquí y te propuse que eligieras vos. ¿Cómo fue que elegiste este tema específicamente? Sí, porque creo que, bueno, el tema de las migraciones me atravesó a lo largo de mi historia desde la cuna, porque soy hija de inmigrantes. Soy primera generación de argentinos en mi casa, o sea, Adriana Bernardotti claramente italianos, reúno norte y sur de Italia, o sea que la cuestión de la migración y de lo conflictivo a veces, que eso es también, lo viví desde siempre. Y no pensaba dedicarme como historiadora, yo llegué a Italia, yo emigré. O sea que primero tus padres vinieron acá. Mis padres vinieron también, tienen una larga historia, sí tengo. Y no, mi padre vino en el 50, hizo la guerra, hizo la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tuvimos acá mucha gente que hizo la guerra, que vivió la experiencia de la trinchera, por ejemplo, ¿no? Bueno. Fuerte, sí. Él, uno de ellos, y tengo también anécdotas respecto a eso. Una vez mi padre contaba, por ejemplo, no vive más, ambos murieron, pero contaba de su experiencia en la trinchera con otros dos compañeros, y un día llega a casa que se había encontrado, lo que es las migraciones en Argentina, ¿no? Claro. Se había encontrado por la calle Florida con uno de sus compañeros de trinchera. Qué bárbaro. Él era piemontés y el otro era siciliano, y contaron una historia terrible en medio del almuerzo que mi madre preparó en ese momento para recibir este desconocido, pero importante para su recuerdo, ¿no? Claro. Y bueno, contaban cómo había caído la granada y bueno, una expresión terrible. Voy a empezar, porque la verdad no era modo para empezar la entrevista, No importa. pero dice, estalla la granada y el cervello de Pascualino, el otro, no sé, parece que se llamaba, spapolato de apertura, o sea, el cerebro, los pedazos de cerebro, o sea, qué experiencias fuertes que vivió mucha gente, ¿no? Claro, mucha gente de esa generación. Claro, sí. Y que se transmite a quienes no la vivimos, pero que justamente convivimos con quienes la vivieron. Exactamente. Me acordé de esto porque lo estaba hablando justamente con un amigo psicoanalista, ¿no? Y salió este tema de la guerra y hablando también que puede haber sido Malvinas y demás, me acordé de esta historia de mi padre. Sí, que por otro lado es un tema que está siempre vigente, lamentablemente. Exactamente, estamos en día. Sí, claro, sí. El mundo lamentablemente no llega a la paz. Es así. Y entonces, ¿vinieron primero tus padres acá? Sí, vamos a ordenarnos. ¿Y luego vuelven a Italia ellos o vas vos a Italia? No, ellos se conocieron acá. Mi mamá nació en Italia, pero vino muy chiquita, así que era argentina prácticamente y venía de otra parte de Italia. Se conocieron acá grandes.
Y no, se quedaron a vivir en Argentina. Ujú. Pero yo, ya recibida, habiendo comenzado a trabajar en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, trabajaba en la carrera, ¿no? En el departamento de historia Sí, sí. y en otros ámbitos, pero siempre como docencia. Y fui a Italia, pero con la idea, o sea, peleé una beca, etcétera. En ese momento igual no había becas para humanidades, me acuerdo. En el año 88 finalmente viajé a Italia y un poco a la aventura, pero había tomado contacto con la Universidad de Bolonia. Lo que me interesaba era hacer historia social. Claro. Y entonces así fue que primero me dediqué lo último que quería hacer, ocuparme de historia de las migraciones, que era como un tema clásico acá. Claro. Y más como que parecía que hija de italianos estaba condenada a trabajar sobre eso. No me interesaba. Quería trabajar sobre las brujas, temas de historia social, Qué lindo. temas de género. Y estuve trabajando en los archivos manicomiales. De hecho, cuando estaba allí creo que apareció toda esta documentación sobre Carlo Zucchi, uno de nuestros primeros arquitectos de gobierno de Rivadavia. Fue. Sí. Estaba buscando materiales que tenían que ver con otras investigaciones que tenían que ver con el tema de historia social y microhistoria. Sí, estuve varios años trabajando sobre esa temática, sobre historia de las mujeres, la histeria y reconstruyendo qué historias de vida de mujeres internadas en mujeres y no solo, del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Del siglo XIX. Y fue realmente una experiencia fuerte, interesante también esa. Claro hermosa. claro que sí. Y tenemos tema para otro programa. Ese es otro tema. Sí, Sí. Ya lo estoy pensando. Sí, ese es otro tema. Y bueno, muchas historias también en torno a eso. Claro. Y muy vigente también. Claro, sí, absolutamente. No, y coincidió, yo me fui en el 88, pero era dejé la Argentina en la época de los cara pintadas, ¿no? O sea, cuando se terminaba el gobierno de Alfonsín, la situación inestable y todavía amenazante, que fue también lo que me dio el último empujón para irme. Y al poco tiempo, bueno, la situación también de la hiperinflación. Había inestabilidad en todo sentido, ¿no? Lo que temblaba ahí era la democracia. Exacto. Y empezaron a llegar muchísimos argentinos a Italia. Uh-huh. En ese momento llegan muchos, hacia el 90, comienzos de los 90, hubo una gran ola de migración argentina, que quizás para Italia fue la ola más grande, más que la del 2001. Uh-huh. En cuanto a dato estadístico. Sí. Después, en el 2001, la gente se fue más hacia otras destinaciones, más a España, que España, bueno, era una destinación clásica, pero un destino clásico. Pero Italia en ese momento fue muy, muy importante, muy fuerte la inmigración, y coincidió que se armaron asociaciones argentinas allá en Italia. Uh-huh. O mejor dicho, en muchos casos se refuncionalizaron lo que habían sido asociaciones de la época del exilio. Claro. Muchos de los viejos exiliados que vivían allí hace años, desde los 70, digamos, exiliados de la dictadura de la AAA, armaron, de alguna forma renovaron esta idea de recibir, de hacer un trabajo de acogida a los migrantes. Y así fue que yo también entré en contacto. Vi una vez junto con otra amiga argentina que estaba también en Bolonia estudiando con Umberto Eco, vimos un afiche por la calle en Bolonia que había un asado argentino y fuimos y así conocí a dos personas que fueron amigos, que son amigos fundamentales. Uno de ellos falleció hace muy poquito, Miguel Ángel García y Susana Bonaldi, que bueno, que ellos vivían en Italia desde la época del exilio y habían armado la asociación y continuaron su vida allí. Sí, bueno, volvieron también hubo grandes procesos de retorno, volvieron, pero no hace tantos años tampoco. Y así empecé con la inmigración,
entrando, viste, a trabajar en la acogida de argentinos, ¿no? Claro. Y esto me llevó, derivamos a hacer una investigación, porque bueno, ellos también, Miguel era sociólogo, había psicoanalistas en la asociación, había gente que venía con distintas profesionalidades, arquitectos, y coincidía con un momento particular italiano, que era el año 90, fue el año de una gran amnistía de inmigrantes, y fue como un momento bisagra para Italia, que se convierte en el país, evidencia ser un país de inmigración africana. Era la época que llegaban muchos magrebinos y bueno, en el caso de Bolonia, senegaleses, pero también empieza flujos fuertes de Pakistán, de distintos lugares según el momento. Después enseguida también empieza Albania, bueno, los países del este, la caída del En general, muro, países que, o sea, migrantes que no eran aceptados y aún hoy en muchos lugares no son aceptados. O sea que Italia fue la primer puerta que se abrió legalmente. Sí, porque ya tenía una cantidad, o sea, hicieron una ley de amnistía, o sea, Italia hasta ese momento no tenía una política específica, ¿no? Sobre los migrantes, entonces había mucha gente que había llegado, que iba llegando, en principio era por estudio, ¿no? De todo el mundo, pero bueno, ahí empieza a haber realmente una inmigración con problemas habitacionales, tomas de casas o de edificios públicos más bien. Por ejemplo, lo que pasaba mucho en Italia, llegaban la gente que venía de África en particular y de cultura musulmana. Las migraciones son masculinas en primer lugar, ¿no? Venían familias, sobre todo en ese caso llegaban mujeres, varones. Para después, una vez que se asentaban, poder hacer la reunificación familiar. Entonces, mirá qué es lo que es la historia, ¿no? En las ciudades italianas, que tenían bajísima natalidad, había muchas escuelas vacías. Edificios públicos que sí, habían sido escuelas y estaban, cerradas, sin habitar. Y allí se construyeron, primero a través de ocupaciones, digamos, las primeras sedes de acogida, ¿no? Los centros de acogida, ¿no? Que eran según las comunidades y demás. Y bueno, había empezado yo a trabajar con los argentinos. A partir de esto formé parte de esta asociación, como en el comité directivo. Y recibíamos los sábados a toda la gente, le ayudábamos con los papeles, organizábamos fiestas, cursos de italiano. Recibían gente de distintas nacionalidades. En este caso primero de los argentinos. Sí, como asociación argentina. Y entonces como asociación argentina empezamos a participar del movimiento más general de las migraciones. Y ahí empecé también a conectarme tanto desde el punto de vista del activismo en el campo de las migraciones como de la investigación, que era mi especialidad. Estaban directamente trabajando en el campo. Sí, empezamos por un trabajo que lo hicimos, Miguel es un sociólogo, era sociólogo, bueno, periodista de la opinión, había sido, pero fue un economista. Me cuesta decir que ya no está Miguel. Y así fue que primero, junto con asociaciones, armamos la primera investigación sobre los argentinos en Italia. No lo pensé de traerte el libro, que es un libro que se editó allá, que trabajamos también con algunas personas. Se hizo en paralelo una investigación acá en Argentina sobre los que iban al consulado, sobre los que se querían ir, ¿no? Allá por principios de la publicación, creo que es 92 se hizo. Tuvimos fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano para hacerla, y me acuerdo que yo coordiné todo el trabajo de campo. Hicimos como 600 entrevistas a partir de las asociaciones argentinas, en la parte italiana, ¿no? A partir de las asociaciones argentinas que estaban allá en Italia, en las distintas ciudades. Y fueron ellos los que participaron como encuestadores, ¿no? ¿Y había lugares en específico más habitados por argentinos, migrantes argentinos, o en toda Italia se dio eso? Sí, se dio. ¿O era más en el sur?
la cosa. Había como un recorrido que se sigue haciendo de alguna manera, o sea, la gente llegaba también a veces con el tema de los papeles, o sea, lo primero es que iban a ver a sus familias. Claro. Y de Boloña no había muchos o sea, no había muchos argentinos de origen boloñés, Claro. necesariamente, porque después hay otra historia también, ahora que me estoy acordando, que tiene que ver con Ushuaia, Boloña y Ushuaia, muy loca. Mira, sí, una mira. historia muy extraña también. Pero la gente recalaba en Boloña después de un periplo a través de los orígenes. Y esto escuché muchos casos en este sentido, o sea, estaba el que tenía origen del norte de Italia, piemontés, o sea, hay mucha inmigración, claro. O sea, donde los bisabuelos, porque es más vieja la inmigración del norte. Claro, es de más de fines del siglo XIX, ¿no? Exacto. Más. Y bueno, claro, pero los piemonteses y la gente del norte son menos acogedores. Es como que había un cierto temor frente a la llegada de los argentinos en esa época, porque ¿quiénes eran estos parientes lejanos que podían reclamar algo? Algo de eso pasaba. Muchos contaban historias así. Y otros que en cambio, o a veces los mismos, tenían las dos ramas, como podía ser mi caso. Claro, porque cuando se dieron esas migraciones hacia la Argentina, quienes venían a la Argentina y se radicaban acá, era como que renunciaban a sus derechos o a sus herencias allá. Y a esas cosas te referís vos cuando que vienen a reclamar. Vienen a reclamar algo, o sea, había mucha desconfianza. Esto pasaba en el norte, ya nos reíamos porque era la anécdota. Era muy común. Era muy común. Y en cambio en el sur era un atraparlo, porque es otro carácter, ¿no? Entonces se tenían que escapar del sur porque ya los estaban casando con alguien. Claro. Bueno, eso pasaba, me acuerdo de muchas historias por ese y en relación a esto, a los orígenes de quienes migraron acá, condicionaron de alguna manera, luego los migrantes argentinos que iban a Italia, donde terminaban radicándose, eso condicionó. En parte porque después la gente se movilizaba, o sea que... en un comienzo iban al lugar que les resultaba más seguro. Claro, de ser acogidos. Cosa que... Yo, por ejemplo, no lo hice tampoco, ¿no? Claro. Fui directamente a Boloña porque, bueno, es como que mi fantasía era un lugar donde no conocía a nadie. Vos ibas incluso con otros fines. Claro, porque hay muchos motivos de migración. El tuyo era por estudios. Sí, el mío sí, en principio sí. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en Italia? 17 años. Es bastante tiempo. Sí. Te formaste allá en especialización, porque vos eras una historiadora y te formaste en ese campo social y... Claro, y fui derivando, digamos que sí, yo acá me ocupaba de historia argentina, historia latinoamericana, estaba trabajando, Centroamérica, pero historia contemporánea. Y allá sí, mi interés era la historia social, la historia de las clases subalternas, y así fue que me puse a trabajar en historia social en los archivos manicomiales, porque... Qué lindo. Mira, te cuento porque esto es interesante también. ¿Por qué los archivos manicomiales? Porque era la época de la gran internación, ¿no? En el norte de Italia la gente... era polentona, comía mucha polenta, ¿no? Y la polenta, si comes solo maíz, te falta vitaminas y produce una enfermedad, cosa que uno ignora. Sí, totalmente, que se llama pelagra. Mira. Y que da locuras, una especie como de pan de la locura. Mira, es la primera vez que lo escucho esto, qué bárbaro. Sí. Qué tema. Y por eso había muchos campesinos internados en los manicomios de principios, mediados del 800, ¿no? Claro. Por las grandes hambrunas. Y bastaban un par de meses para que recuperasen la cordura, ¿no? A partir de comer proteínas. Claro. Pero es así que el manicomio se convirtió en un archivo histórico importantísimo para la historia social. Claro. Además de que Italia fue el primer país que vivió la reforma manicomial, ¿no? La prohibición de internación, la liberación, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? sí, con mucha influencia en la psicología de acá. Claro, de claro. Argentina, claro, y en educación Argentina, también. sí. Mucha influencia en educación.
También en educación y especialmente, sí, en el caso de Reggio Emilia, por ejemplo, es famosa Claro. para el tema de los, Claro. el jardín de infantes, etcétera. Sí. Que justo había salido el tema, que había nombrado Reggio Emilia por otra cosa, que cerca de Bolonia estamos hablando de lugares Sí, en la misma región. Sí. Pero bueno, a partir de las migraciones, te decía, fui pasando más hacia la sociología de las migraciones, a partir de la investigación de los argentinos. Después, y ahí te cuento otra experiencia hermosa que tuve, en el 90, como te decía, con la regularización de migrantes, uno de los puntos de la ley italiana, que se llamaba la ley Martelli entonces, que era el ministro, un ministro de entonces, decía que los extranjeros podían hacer cooperativas también, Ajá. podían trabajar en formato cooperativo. Y entonces a partir de ese punto de la ley, se nos ocurrió hacer la primer cooperativa de extranjeros de Italia. Mira. Y que empezamos los argentinos, había un italiano y me acuerdo que un peruano que era psicólogo, pero al poco tiempo éramos 21 nacionalidades. Y eso fue un laboratorio inmenso para mí, para trabajar en migraciones a todo nivel, ¿no? Sí. Conocer, tener compañeros de otras culturas, intervenir en los temas, en los problemas de los migrantes africanos, luego de refugiados y demás. Así que bueno, creo ahí empezó que era una mucho carrera más complicado por ahí que los migrantes argentinos en Italia. No, sin duda, Que claro. en realidad son rechazados siempre en Europa en general. Y lo digo en presente porque creo que continúa eso. Sí, más. O sea, la se cosa va fue recrudeciendo, progresiva. claro. La cosa fue progresiva porque el proceso fue lento. Te digo, yo volví a la Argentina en el 2006, pero vuelvo casi todos los años, salvo un periodo en torno a la pandemia que pasaron varios años, ahora hacía años que no, 4 años que no volvía. Pero volví todos los años y ver el cambio, ¿no? O sea, pensaba a veces cómo habrá sido la Argentina de 1914, 15, o Buenos Aires, ¿no? Que una sociedad que cambiaba tanto, porque yo lo veía en Italia, ¿no? El cambio de las ciudades, el cambio de los colores arriba de los colectivos, ¿no? Claro. Entonces sí, lo que se vivió en los países del sur de Europa, que fueron nuevos, que en ese momento España e Italia en eso corrieron procesos parecidos, paralelos, ¿no? Claro. Sí, fue un impacto muy fuerte de cambio. Inclusive también debe social. influenciar porque Italia tal cual la conocemos ahora como país es muy joven. Su historia como país en realidad es muy próximo a nosotros, no es algo que está tan lejano como otros países que se constituyeron antes, ¿no? Sí, casi que nos constituimos antes nosotros. Claro, Más claro, o menos. y sí, de alguna manera sí. Hasta el 1865, claro, ¿no? La unificación. Claro, Así que sí, nos constituimos antes nosotros. Y eso debe ser una influencia también en todo eso. Sí, es más, en un sentido nos unificamos antes acá, en Argentina. Algún estudioso lo ha señalado, ¿no? Por el hecho mismo de la inmigración y la convivencia en el conventillo, de tantos idiomas, los dialectos, que no se comprendían entre ellos, ¿no? Y se construyó el italiano acá antes que en Italia. Vos cuando mencionaste esto de que ocupaban edificios públicos, como por ejemplo las escuelas, automáticamente pensé en los conventillos, ¿no? Claro. Porque seguramente los seres humanos tenemos diferencias culturales y demás, pero en algunos hechos hay mucha proximidad, me imagino, más allá de la cultura, ¿no? Esa necesidad de subsistencia. Exacto. Y de nuclearse para poder sobrevivir en un lugar extraño, debe andar por ahí la cosa. Sí, y eso fue lo fascinante, ¿no? De la experiencia interétnica, ¿no? Claro. Que empecé a hacer a partir de, bueno, primero de la cooperativa y que después siguió creciendo. Sí, buscando qué es lo que nos une, ¿no? Claro. Vamos a hacer ahora una pausa, si te parece, porque estábamos, aunque te parezca mentira, en la mitad exacta del programa. Ya hicimos el primer segmento. Ahora, cuando volvemos,
Vamos a iniciar el segundo segmento y como prometimos vamos a hacer una pausa musical con Caetano Veloso. Vaca distrattamente abbandonata, l'occhi sotto capiella nasconuta, mani in tasca che baverazzata, vaca fisca una stella caso asciutta. E a luna rossa ma parla te, io le domando se aspetta a me e mi risponde se io vuoi sapere. C'è sta nessuno, io chiamo nome per te vedere, ma tutta gente che parla te risponde tardi che vuoi sapere che non c'è sta nessuno. Luna rossa, chi mi sarà sincera, luna rossa, se ne chiude la sera senza me vedere. Io dico ancora chi aspetta me, fuori balcone stanotte 3 e prega sante pa me vedere. C'è sta nessuno, 1000 più appuntamenti ha già tenuta, tante più sigarette ha già picciata, tante tazze caffè ma so bevuta. 1000 che le amare ha già vasata. Io dico ancora chi aspetta me, fuori balcone stanotte 3 e preghe sante pa me vedere. C'è sta nessuno, ma non c'è sta nessuna, ma non c'è sta nessuna. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación.
Nada nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. Yo no me siento para nada héroe. ¡Uy, qué viaje del tiempo! A muchos de nosotros el trabajo colectivo nos salvó. Entramos ahí adentro, cuando entramos ahí adentro dijimos, nos declaramos refugiados políticos. Nunca más, mai più en italiano. Nos hicimos rápidamente feministas. Me busqué un café en el centro de Roma, muy lindo. Si te metti in presa. Quella caratteristica popolare di una volta, sono tutti un po' più borghesucci, insomma. Verde es nuestra memoria. Es las 15:53. Estos son los especiales de Hechos. Estamos disfrutando de una compañía muy linda. Tenemos el placer de estar escuchando y de mantener una cálida conversación, interesantísima conversación, con esta maravillosa mujer que es Adriana Bernardotti, especialista, es historiadora especialista en el campo social y cultural en general. Abarca su mirada esta cuestión. Hoy nos trajo el tema de los migrantes y por ese motivo recién, antes, cuando volvíamos del corte, antes de empezar a abrir los micrófonos nuestros, Adriana, tuvimos el placer de ver y de escuchar un tráiler de un documental sobre el exilio de los argentinos en Italia, que se llama Resistenza. Contanos sobre este trabajo del cual vos formaste parte del equipo, ¿no? Formaste parte trabajando en él y nos trajiste, yo te agradezco que nos hayas traído este tráiler. Ojalá que podamos ver el documental completo en nuestro país, porque habla de nosotros. Exactamente, habla de nosotros. Espero que pronto, la idea es estrenarlo este año. Primero se estrenaría en Italia y después acá en Argentina. Uh-huh. Sí, esa fue la razón también por la que yo estuve ahora en octubre en Italia, en Roma, porque este trabajo que lo empezamos hace un par de años con los compañeros de Mascaró, Cine Independiente. Ellos hacen cine político, o sea, tienen una larga aquí en Argentina. En Argentina, sí. Tienen una larga historia con el tema de los documentales. Y bueno, la idea partió de ellos y de una asociación de la que yo formaba parte en Roma, que es Progetto Sur. O sea, hablaba justamente del tema de las asociaciones y de que todo había partido también de mi primera participación allá antes de los 90 en una asociación, en la Asociación Argentina de la Emilia Romagna. Y bueno, hay ciclos de asociaciones, ¿no? Uno cuando está afuera quiere también participar y en Roma esta asociación se construyó con los chicos que iban llegando en cambio en el 2001. Mirá.
es otro tipo de asociación, es una asociación que también tiene muchos italianos, jóvenes italianos que formaron parte enseguida y que y también de otros países latinoamericanos, o sea, una asociación abierta también a otros países. De habla española, de castellano, qué sé yo. Exactamente, sí. Sí, pero latinoamericana, de lengua latinoamericana. Sí, porque además se han reunido en torno a los temas en ese mismo momento, claro, y a los nuevos gobiernos que después surgieron de América Latina. Claro. Entonces fue una de las temáticas. De hecho, la asociación se organizó para ayudar con la crisis del 2001. O sea, Roma tuvo todo un movimiento en un momento, el que era el intendente de Roma, sobre los niños de Argentina, el problema de la desnutrición infantil que había trascendido. Entonces hubo una campaña de ayuda del Bajo, ¿no? Claro. Sí, era impresionante. Los niños de Argentina estaban puestos era carteles, sí, era real. Sí, bueno. Yo era docente en ese momento y los chicos lloraban de hambre. Y no teníamos la ayuda que teníamos que tener y los maestros nos arreglábamos como podíamos y a escondidas acá en la ciudad de Buenos Aires, en mi escuela, nosotras organizábamos rifas con alimentos que comprábamos nosotras, con las monedas que nos quedaban porque estábamos en una crisis tremenda. Y bueno, y nos habíamos unificado para que los chicos comieran el sábado y el domingo. Los días de semana comían en la escuela. Y bueno, y hacíamos eso nosotras y hubo trabajos de muchísimas personas y también nos ayudaron desde el exterior, es cierto. Sí. Y bueno, fue un ida y vuelta, cosa que hizo Argentina en su momento con España, con Italia. Exacto, cuando mandaban grano. Bueno, sí, y entonces ahí también nació un poquito en torno a ese objetivo, además de autoayuda de los mismos jóvenes, gente que llegaba, ¿no? Y la asociación, bueno, siguió funcionando y en un momento empezaron a llegar también, se juntaron, armaban asados, también la asociación siempre reunida en torno a la comida, a los asados, a las fiestas, recitales. Actividades bien de identidad. Bien de identidad, sí. En un momento se organizó el primer recital, de León Gieco. Organizó la asociación allá, sí, a través de amigos. Y también participaban los exiliados, y así surgió la idea, un poco, o sea, hablar de las asociaciones, porque la Resistenza hace eje también en el tema de las asociaciones, claro, ¿no? Es lo que organiza. Lo que organiza, sí. O sea, a partir de lo que fue el CAFRA, por ejemplo, que fue la asociación que reunió a los exiliados, ¿no? El Comité Antifascista contra la dictadura, ¿no? En Argentina. Y Proyecto Sur como representando asociación de otra época. Y así se habla en el documental de las distintas formas de resistencia que los argentinos han construido en Italia, y aparece el tema de los familiares, o sea, ahí en el tráiler está Lita Boitano, por ejemplo, con el tema familiares. La primera figura que se ve es el cónsul Calamay, que fue o sea, él realmente para Noy es nuestro Schlinder de alguna manera. Si me escucha se enoja, pero en el sentido que él era un joven cónsul en la Embajada de Italia en el 76, y que había vivido primero la experiencia del golpe en Chile, porque también había sido un agregado en Chile, en la embajada, y ve que la orden que le dan en la embajada en Argentina es no dejar entrar a nadie, porque la embajada, en cambio, en Santiago de Chile se había llenado de exiliados. Claro. Había abierto las puertas a un montón de gente que se quería escapar del golpe de Pinochet. Y en Argentina fue distinto, y bueno, también habla de todo esto, hablamos de todo este tema, los intereses espurios, digamos, extraños, que unían siempre el tema de Argentina con Italia, países unidos en el bien y en el mal, digamos, porque tenemos en medio lazos como la PIDUE, bueno, toda una serie de cuestiones. Claro que sí, en la década del 90, sí. Sí, tal cual, todos estamos siempre ahí.
y habla de la fiesta, y habla de las formas de resistencia, y todo también, bueno, para mí en realidad yo hice un trabajo previo para un libro sobre exilios, o sea, en el 2003, el documental también surgió a partir de un trabajo mío previo, ¿no? Eso ayudó mucho, que fue el capítulo sobre Italia, para un libro que se editó en Argentina, sobre los exilios, el exilio argentino en distintos lugares del mundo. Claro. ¿No? Vos tomaste el de los argentinos en Italia. Claro. Ahí con mis viejos amigos, compañeros de la facultad acá, historiadores. O sea, el libro está curado por Pablo Yankelevich, que él también fue un exiliado en su momento, pero hoy es argentino, claro. Es profesor en el Colegio de México. Y sí, Inmigración y Destierro se llama el libro, Itinerarios del Exilio Argentino. Si nosotros queremos 2005. acceder a ese tipo de libros, todavía pueden ser conseguidos, se volvieron a editar. Y habría que ver en la web, en las bibliotecas desde ya está. Claro. Pero habría que ver en la web. Claro. No se me ocurrió, lo había pensado traer un ejemplar. Sí, hubiera estado bueno, pero como vos vas a volver el año que viene, traes los ejemplares, los mostramos. Sí. Yo me encantaría verlos, ¿no? Tocarlos. Sí. Y bueno, y por ahí ya para esa época yo los conseguí de otra manera, no sé, pero en lo personal, pero está bueno que lo podamos difundir. Sí, porque está el capítulo, bueno, de Francia, Estados Unidos, de Israel, Venezuela, o sea, sí, aborda el tema, claro, en distintas, de distintas, España, por supuesto, varios capítulos. Yo me imagino que España sí, porque fue uno de los países donde más se emigró mucho desde Argentina a México también, ¿no? ¿Estoy equivocada? A México, claro, y muchos han hecho el recorrido también desde otros lugares, porque Italia fue uno de los... Es interesante el caso italiano, porque fue el primer lugar donde llegaron las organizaciones, Erpi y Montonero, de alguna forma el PRT, y también Montonero llegaron en primer lugar, las cúpulas pasaron por Italia en un momento. No integraron esta asociación de la cual yo hablo, CAFRA, donde ahí la gente llegaba por su cuenta, y podían tener... pertenencia, la pertenencia, me sale el italiano, ya me está. Hay temas que los puedo decir más fácil en italiano. Más allá de la pertenencia, de la cual proveniencia, digamos, política, el CAFRA fue la única experiencia, y esto es interesante, la única experiencia del exilio argentino donde se integraron todos. Porque en general la experiencia mexicana o las otras experiencias es que cada organización hizo la suya. Pero el CAFRA, en cambio, se había construido antes, con mucha gente, con gente que había llegado antes del golpe del 76. Claro, porque hubo varios momentos de migración. Sí, porque acá hubo la AAA, obligó a la gente a irse del país, a muchas personas. Claro, exacto. O sea que... Y eso fue en la década del 70, sobre todo 72, 73... se recrudeció la persecución, incluso hubo muertos o atentados, y hubo una invitación bastante cruel: andate del país. Exacto. De hecho, sí, la primer organización que se llamaba CAFA, y justo utilizaba el nombre antifascistas, nace en la época de las 3A, allá en Italia, con gente, artistas, o sea, estaba la familia Frondizi, ¿no? Que muchos políticos, intelectuales, en ese momento nace la primera, la organización nace así, entonces tuvo un carácter después que era, digamos, más amplio, no era partidario, como sucedía en otros lugares. Sí, eso es una de las características que lo distingue. Hicimos la presentación en la Biblioteca Nacional en su momento del libro que hablo, en el 2005 creo que fue. Y bueno, comparando las situaciones emergía este dato como muy distintivo, muy importante. Sí. Y sí, porque cuanto más democrática es la cosa, es mayor lo que se produce, lo que se hace, se ven, me parece a mí, mejor los frutos, y el trabajo en equipo se favorece. Exacto. Vos hablabas recién, tus contactos con sociólogos, con otros profesionales y no profesionales,
y cómo tu trabajo de historiadora se enriqueció. ¿Vos qué trabajo específico desarrollaste con este documental? Ahora sos difusora, sí, por lo pronto. Claro, ahora soy difusora. Bueno, estaba diciendo, o sea, el documental fue dirigido por Omar Neri, Mónica Simoncini, y bueno, y después la producción, Carlos Llama, todos ellos forman parte de Mascaró. Y yo estoy allí, yo llegué como asociación argentina y bueno, por la investigación histórica, porque soy la autora, entonces soy la que la que pregunta, ¿no? Claro. Sí, soy un poco, se me ve allí preguntando. Bueno, una experiencia interesante, es la primera vez que participo en un documental, y bueno, y me gustó porque es otra forma de investigar. Y de alguna manera, en mi caso, se une con la cosa también teatral. También. Claro, yo te iba a decir, ¿cómo aparece la actriz en todo esto? Porque la escritora ya estamos viendo más o menos cómo aparece, pero la actriz y directora de teatro. Bueno, fue mi primera vocación, siempre fue mi primera vocación. Yo estudié en el conservatorio, o sea, hice las dos carreras paralelamente, ¿no? Sí. Sí, porque sos muy joven y tenés ya una trayectoria en los dos campos. Es como que alterno. Yo me llamo María Adriana, a veces soy María, a veces soy Adriana. Sí, hay gente que me llama de un modo o de otro, así que tengo un problema de identidades. En Italia debo decir que también quizás por el idioma abandoné por muchos años el teatro. O sea, al principio sí intenté, estuve haciendo algo, incluso con la cooperativa se llamaba Metoicos. Mira. Bueno, existe todavía, no estoy yo, pero hay una cooperativa todavía, Metoicos, en Bolonia. De la cual fuiste fundadora. Sí, qué lindo. Sí, fui socia fundadora. Después te mando fotos, salimos en los diarios, sí, porque bueno, aparecen en el documental, se habla también de esto. Y entre las varias actividades de investigación, pero también de gestión de centros de acogida, nos ocupamos de los temas también más hard de la inmigración. En un momento quise armar un grupo de teatro con multiétnico, con la idea que ahora de alguna forma quizás retomo para un futuro documental, que es el tema de nuestro teatro de la inmigración, ¿no? Donde el personaje del italiano, del Cocoliche, está muy presente, muy presente, porque además nos marcó mucho en nuestra idiosincrasia. Exacto. Incluso nuestro lenguaje fue modificado por los italianos. Fuertemente, fuertemente. Sí. Así que, bueno, también por eso viajé a Nápoles este año, bueno, en función de eso. Pero la idea en ese momento, ya lejano, allá en los 90, era hacer un grupo para trabajar. Habíamos traducido Mustafa de Discépolo con una amiga. ¡Qué bárbaro! Que trabaja, bueno, en la Universidad de Bolonia. Y con la idea, de hacerlo. Después la realidad y los temas más complicados, más complejos, entramos en otros temas fuertes de la gestión de las migraciones. Sí, te quería preguntar algo en relación a tu trabajo y la mujer. ¿Cómo lo enfocas? Porque yo sé que haces cosas en relación a este tema, la mujer migrante. Sí. Y la mujer en general, ¿no? Sí, trabajé en temas, bueno, desde la investigación, trabajé bastante sobre temas de la prostitución, de la trata de mujeres, la trata de mujeres nigerianas en Italia, o sea, tengo publicaciones sobre ese tipo de temas, ¿no? Claro. Por ejemplo. Pero sí, la migración de las mujeres existen también allá, así como te mencioné de las primeras migraciones que eran todas masculinas, está también la otra cara, ¿no? De las colectividades, entre cuales las latinoamericanas en particular, o filipinas, sí, pero todas las latinoamericanas parten desde las mujeres. La primera, quien abre cadena es la mujer, ¿no? Servicio doméstico, este tipo de actividades. Mi abuela, que tuvo una historia, no me gusta ser autorreferencial, pero hoy la voy a nombrar a María. María Brea Blanco de Casal, mi abuela materna. Llegó a la Argentina a fines del siglo XIX con 17 años.
y vino solita, porque quedó sola en la vida, y la mandaron, el cura, en esa época se usaba eso, el cura del pueblo, la convenció para que se viniese para acá, la puso en un barco y la envió a una familia alemana que vivía en Capital, en Buenos Aires, y ella ahí aprendió un montón de cosas. Le enseñaron, entre otras cosas, a leer y a escribir sus compañeros, pero había un equipo de cocina y ella entró al equipo de cocina y se transformó en una gran cocinera y aprendió todo ahí, y eran otras épocas. Mi abuelo tuvo que ir a pedirle la mano a su patrón, tuvo que pasar por eso, y después, bueno, pero yo me la imagino siempre a mi abuela solita, viajando en esa época, por supuesto en la última de las clases, en el barco, cruzar ese océano que llevaba 3 meses o más, llegar hasta acá. Y bueno, y eso, salvando las distancias, sigue ocurriendo. La mujer sola, enfrentando una sociedad con todos los riesgos que corremos las mujeres, ¿no? Absolutamente. Y las cosas siguen siendo parecidas, porque también para el personal doméstico, en el caso en Roma, por ejemplo, era la iglesia la que acompaña, la que coloca. Las señoras iban a la parroquia a buscar. Sí. Aparte, la iglesia cumplía hasta un fin civil, ¿no? Lo que los registros de nacimientos, de defunciones, todo eso lo tenía la iglesia en una época, en todos los países, o en casi todos, al menos los que uno tiene más referencia, ¿no? ¿Y cómo es la historia de la mujer hoy que migra, pero hoy, en este siglo XXI, que migra a esas grandes ciudades de Europa? ¿Cómo llegan allí? Bueno, ahora las mujeres son, obviamente, sí, en el caso de las latinoamericanas, sí, son mucho más autónomas, y son ellas las que después reciben a la familia o mantienen desde lejos a la familia, y a veces el problema es cuando llegan los maridos, ¿no? Me acuerdo haber armado hasta un grupo así de autoayuda en un momento, haber participado en la municipalidad, de mujeres que eran dominicanas, centroamericanas, pero que claro, cuando llegaban los maridos tenían problemas de alcoholismo, problemas de violencia, y además el cambio de rol, ¿no? De una mujer que era la que tomaba el rol masculino, ¿viste? Y o sea que en algunos lugares es prohibitivo eso. Exacto, exacto. Entonces que cambiaba completamente los roles. Pero bueno, después estaban las mujeres que llegan a través de la trata, ¿no? Sí. Yo tengo una experiencia, por ejemplo, una anécdota que me pasó al principio de mis años italianos. Me habían ofrecido, era 89, 90, en una discoteca, no sé, me hacen ganar un premio así en una conductora, una situación de lo más extraña, pero dicen que yo gané un jueguito que se hacía público así, y me dan como, querían hablar conmigo cuando se dieron cuenta que era argentina, con el micrófono, ¿de dónde sos? Soy argentina, habíamos ido con unas amigas, éramos jóvenes, y lo que era los dueños de una serie de discotecas de la región, que es muy famosa para el baile y para la música de la Emilia-Romagna, ¿no? Y en realidad lo que querían es que viniera a reclutar chicas. Mira. Para nights. Claro. Sí. Claro. Me ofrecieron trabajo de madama. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Me acuerdo. Sí, o sea, sí, pasó ese tipo de cosas increíbles. Yo lo dejaba hablar, estaba además trabajando sobre feminismo en el momento. Digo, yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Sí, sí. Pero sí, porque, y buscaban, o sea, con mucho conocimiento, decía la sociedad, tuvimos una reunión de consejo de administración y se decidió que la Argentina es el país ideal, porque, bueno, las del este todavía no había caído el muro y era un problema hacer entrar a las mujeres del este, las africanas, el público masculino no las aceptaba del todo todavía, y las argentinas eran perfectas porque además estábamos en una situación de crisis enorme, claro. Y había muchas con ciudadanía italiana, lo que facilitaba todo. Claro. Es tremendo. O sea que esto
funciona así, es eterno. Y sobre ¿no? ese tema específico Es tenés eterno. un libro escrito, me dijiste. Sobre ese tema, sobre el tema de las nigerianas en particular, Ajá. la trata de nigerianas, donde entran también elementos rituales y engañadas a partir de pactos vudú, etc. Bueno, Claro. como que tiene todo un aspecto cultural, etnográfico. Claro, qué temas lindos Sí. para abordar el año que viene. Te sigo comprometiendo al Son, aire. son distintas ventanitas que tengo. Sí, porque Sí, después también no, vas a temas, venir son todos seguramente temas, por alguna obra que pongan en escena. Vos podés Claro. venir como actriz o como directora, nos das la sorpresa y pones nuevamente una obra tuya o una obra Ojalá, nueva, ojalá. ¿por qué no? Y ahora te cuento que también estuve investigando, que me parece interesante señalarlo, migrantes italianas nuevas, o sea, chicas jóvenes, mujeres jóvenes, de 35, 40 años, que han llegado en los últimos años y que decidieron venir a vivir a Argentina. Y es Mira. muy interesante escucharlas, porque los argentinos deberían escucharlas, porque ellas se enojan, dicen, todos nos preguntan cómo nos decidimos venir a vivir acá a la Argentina. Y Allá están a Buenos radicadas, Aires. personas que ya están radicadas Sí, en Buenos y Aires. que trabajan acá y que viven las peripecias de nuestra economía, además. Ujú. Algunas han tomado ciudadanía, Ujú. trabajan para CONICET. Sí, he conocido varias que las he entrevistado para un trabajo Sí, italiano. a veces a los argentinos nos bombardean con, voy a decir una grosería, pero es lo que ellos tratan de meter en nuestras cabezas. Y cuando digo ellos, me refiero a quienes tienen un interés por el cual el mensaje que llega es este país de mierda. Claro, este país de mierda. Entonces, yo estuve en contacto con alguien, que no voy a decir quién, que se fue a Europa, que tiene claro por qué fue a Europa en este momento, un poquito antes de este momento, y que piensa volver a Argentina, Ujú. y que piensa volver, ese es su plan de vida, y me comentó, te voy a confesar algo, estoy haciendo un aprendizaje porque estoy descubriendo todas las cosas que tenemos a favor los argentinos y las argentinas, las mujeres, en nuestro país. Y me enumeró una serie de cosas que no viene el caso que las hable yo, ¿no? Que tienen que ver con esto que vos decís. Ahí tenemos otro tema para desarrollar acá. Que incluso si vos querés venir con alguna persona que te interese, que dé su testimonio verbalmente, aquí estamos. Puede ser, claro que sí. Este- No, son chicas de gente muy interesante, ¿eh? Sí, claro que sí. Sí, que Es- mujeres muy polentosas y creativas y que, bueno, sí, me parece muy buena. toman la esta idea. decisión. Muy buena la idea. Mira, estamos ya aproximándonos al final del programa y me gustaría saber, Adriana, qué proyectos tenés. El primero me imagino que es el poner al aire y a disposición de todos este documental. Si querés hacer una reflexión sobre este documental en especial y después contarnos si hay algún proyecto o no. Ya algunos Sí, dijiste. Sí. Bueno, todavía el año no está definido, está todo en ebullición, pero sí, en primera instancia esperamos poder seguir con esta línea de trabajo. Esta línea de trabajo, sí, en particular en el caso de nuestro documental, de poder estrenarlo sin problemas en Argentina. Y creo que es obvio las razones. El documental tiene el apoyo del Inca. Y en este sentido, bueno, esperamos que la cosa pueda seguir en todo su tiene que ver normalidad. con todo, claro. Claro, todo tiene que ver con todo, así que... Por lo pronto ya el tráiler lo escuchamos y lo vimos en hechos de palabra. Y estoy feliz de que así haya sido. Eso sería en relación al documental. ¿Que tenés idea de cuándo va a ser estrenado en Italia? Quizás no, no digo nada todavía porque no depende de mí. Cuando lo sepas, contanos, así lo difundimos y lo contamos, porque es sumamente interesante toda tu tarea, todo tu trabajo. Realmente es un placer que hayas estado aquí en Hechos de Palabra. Esta es la segunda vez que venís, así que vamos a por más. Y lo otro que me queda es
preguntarte, que quienes nos están escuchando tal vez digan, ¿cómo hacemos para comunicarnos con Adriana? Me interesa. Entonces, ¿cómo hacen para comunicarse con vos? Estoy en las redes, Adriana.Bernardotti es mi Facebook. Con B larga y doble T. Sí, o sea, no encuentran a nadie que creo que soy original, tengo una combinación, Adriana Bernardotti y aparezco enseguida. Sí. Con B larga como Bernardo, doble T I. Y lo mismo en Instagram, Adriana Bernardotti. Y ahí apareces. Y aparezco, sí, y sí. ahí sí, apareces. Sí. Bueno, espero que te hayas sentido cómoda. Mucho. Yo lo disfruté muchísimo. Y bueno, y vuelvo a decir, te parece que fuera que estoy adulando, pero no. Y creo que estas cosas hay que decirlas. Tu trabajo es excelente. Me encantaría estar en contacto con tus libros. Voy a buscarlos en las redes a ver si lo encuentro, y si no, bueno, a ver cómo lo podemos hacer para verlo. En las bibliotecas me dijiste que están. Sí, los de Argentina, sí. Sí, los voy a buscar. Y los de Italia es muy interesante. Ojalá yo podría pasarlo como chivo, porque después cada quien se busca la manera de encontrar. Es buena bibliografía, es linda bibliografía. Así que, bueno, nos tenemos que ir. Gracias por haber estado aquí. Gracias por invitarme, gracias a ustedes. Es hermoso siempre compartir. Sí. Me siento muy cómoda. Gracias. Bueno, gracias Pablo Duarte por ponernos al aire. Gracias a vos que estás allí escuchándonos y disfrutando de esta conversación. Ojalá que el año que viene podamos estar disfrutando de nuevo. Pablo, nos vamos con música, con Caetano Veloso. Hasta el lunes próximo, que hacemos otro especial. Y hasta el miércoles. Pero a las 16. Prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani, stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò, come prima, più di prima t'amerò. Come prima, più di prima t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani, stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò, come prima, più di prima t'amerò. Hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras silvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz, hechos de palabra.
Idea y conducción, Alicia Nigro.